Buenas noches a todos. Buenas noches a todos los que se están conectando. Hola, buenas noches, Rocío. Eh, Estoy compartiendo la publicación y en un momentito vamos a iniciar con la catequesis. Hola, Andrea, buenas noches. ¿Se ve bien la transmisión? Porque he tenido que cambiar aquí la luz y algunas cosas. Buenas noches, Marta. Hola, Gisela, ¿cómo estás? Buenas noches. Ya estamos por iniciar la catequesis del día de hoy de nuestro curso de teología moral que, bueno, pues hemos tenido algunos días que no hemos podido transmitir, pero gracias a Dios aquí estamos tratando de compartir con ustedes la palabra de Dios y nuestra fe. Buenas noches, Lisbeth, y pues en eso vamos a dedicar un poquito de nuestro tiempo en esta noche. Esperamos un poquito en lo que se conecta más gente, ya saben. Mientras tanto, estoy compartiendo aquí en la computadora eh, las, la publicación. Hola, Gisela. Bueno, en lo que se conecta más gente, voy a aprovechar este tiempo para hacer un pequeño repaso de lo que hemos tratado de aprender en este curso de teología moral, la vida en Cristo. El punto de partida es en qué consiste la vida cristiana. La vida cristiana tiene su fuente y su origen en el encuentro definitivo que hemos tenido con Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, en nuestro bautismo. Allí hemos renunciado a la vida de este mundo, hemos renunciado a Satanás, a sus obras, a sus seducciones, hemos renunciado al pecado y hemos aceptado a Jesús, al Señor, para vivir con Él una vida nueva. Y esa vida nueva es la que queremos tratar de comprender. ¿De qué se trata? ¿Qué significa vivir en Cristo? ¿Qué significa vivir en el Espíritu? Esa vida que inicia en nosotros en el bautismo como una fuente que tiene que desarrollarse a lo largo de nuestra existencia y que tiene un origen profundo en nuestra dignidad como personas amadísimas del Señor. Dios nos ama profundamente y nos ha creado a su imagen y semejanza. Somos criaturas que hemos salido de sus manos, nos ha modelado del barro, ha insuflado en nosotros un espíritu inmortal y en cada persona está la imagen del Dios vivo, la impronta de Dios. Él ha puesto su huella en nosotros y nuestra vida como cristianos, nuestra vida en Cristo es una vida nueva, una vida sobrenatural que tiene como fin pues desarrollar en nosotros también aquella semejanza que Dios quiso establecer con nosotros y que a causa del pecado perdimos. Hola Carlos, Alberto, Marco, ¿cómo estás? Buenas noches Gisela, Chava Sandoval, Marta Ponce, bienvenidos todos. Esta vida tiene que desarrollarse en nuestro corazón, en nuestra inteligencia, en nuestros actos, a través del ejercicio de nuestra libertad.
es la vida de la libertad que Dios nos ha dado para vivir junto con Cristo en su reino. Nosotros profesamos que Jesús es quien nos da la verdadera libertad, porque en la verdad que Jesús nos revela está la libertad. Jesús nos enseña en su palabra, la verdad os hará libres, y nos enseña también el texto evangélico, si el Hijo de Dios les da la libertad, seréis verdaderamente libres. Por eso esta vida cristiana que Dios nos da es la vida de los hijos de Dios, que llenos del Espíritu Santo queremos vivir en la verdad de Jesús, en la verdad que nos ha dado, en la luz que Jesús es y que ilumina nuestras vidas y que nos hace libres, nos libera de las ataduras del pecado, de la muerte, de la esclavitud de los vicios, para que tengamos una vida distinta que nos conduce hacia la plenitud, hacia la bienaventuranza. Esta vida distinta que Dios nos ofrece es una vida semejante a la vida de Cristo. Estamos llamados a conformarnos con Cristo, a mirarlo a Él, a aprender de Él, a seguir su ejemplo admirable, porque Él nos dejó un ejemplo admirable para que sigamos sus huellas, a imitarlo, a unirnos con Él, a crecer en la comunión con Cristo, a caminar junto con Cristo al reino de nuestro Padre Celestial, guiados por el Espíritu Santo. Y por eso esta vida verdadera se ejerce en la libertad. Y Dios nos ha dado libertad y por lo tanto tenemos también delante de Él una responsabilidad. Buenas noches Marta, buenas noches Ezequiel, buenas noches Alma, saludos a Nicaragua, buenas noches Lupita, bendiciones María Teresa, saludos a Ecuador, bienvenido a Ecuador, Honduras, saludos a Argentina, Dios los bendiga a todos. Para ustedes es esta catequesis con mucho cariño y compartir el don de Dios que es su Hijo Jesucristo con ustedes, compartirlo todos juntos, esta pasión, este amor que tenemos por el Señor que nos tiene volcados hacia Él. Pues miren, Dios nos ha hecho libres y ha dejado en cierto sentido al hombre a su propio destino. Somos dueños de nosotros mismos y a través de nuestros actos esa vida se va desarrollando y nuestros actos nacen en nuestro corazón, nacen en nuestra voluntad, son verdaderamente nuestros, somos dueños de nuestros actos y por lo mismo respondemos por nuestros actos porque somos sus autores, sus creadores, y Dios que nos ha dado la libertad es quien mira a su pueblo, quien mira a sus hijos, quien mira a su criatura y tiene ante sus ojos cada acto, cada decisión, cada circunstancia, cada situación, cada momento que vivimos está ante los ojos de Dios y le respondemos a Él de nuestros actos, cuando hacemos el bien, cuando queremos hacer el bien, cuando nos equivocamos, cuando hacemos el mal, cuando cometemos una injusticia, cuando obramos con rectitud. Nuestros actos están delante de Dios. Él es el juez que nos mira, es un juez justísimo que nos mira con amor y que nos mira con compasión para ayudarnos a levantarnos en nuestra vida y que nuestra vida nos lleve realmente a la bienaventuranza. Todo esto es un repaso de nuestro curso de moral. La bienaventuranza es hacia donde nos dirigimos, pero como nos enseña San Agustín, Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti, y necesitamos para dirigirnos hacia la bienaventuranza, movidos por la gracia de Dios, los actos de nuestra libertad, los actos de nuestra voluntad, que a través de ellos vamos volviendo hacia Dios. Dios es el creador, es el alfa, pero también es la omega, es el fin, es la plenitud, es la gloria, es la consumación de todo lo que hay en el corazón humano. Solamente en Dios nuestro corazón puede alcanzar quietud. Solamente en Dios nuestro corazón puede cumplir aquel anhelo de infinito para el cual está creado y hacia el cual está llamado. Y hacia allá nos conduce la vida moral,
nos dirige hacia la gloria del Señor. Y en esta vida moral, para seguir con este resumen, esta síntesis, buenas noches a todos los que se siguen conectando: Mario Escamilla, Paco Márquez, Mario Moreno, Guadalupe Milch, John Castro, David Marín, Elvia Morales, Marianela. Saludos a todos y les agradezco a los que están compartiendo la transmisión para que pueda verla más gente. Vamos a tratar de comprender entonces que nosotros como personas tenemos un espíritu y tenemos una vida espiritual y actuamos como sujetos morales y tenemos esta vida del espíritu en unión con nuestro cuerpo, y el lugar central de nuestra vida moral es nuestro corazón, nuestra voluntad, de donde salen las intenciones, los deseos, las obras, buenas y malas. Ahí en tu corazón, en tu voluntad, es donde tú caminas hacia el Señor o donde te apartas de Él, en donde tú haces el bien o donde tú haces el mal. Ahí en tu corazón está el centro de la vida que vamos atendiendo, realizando y desarrollando. En tu corazón, de algún modo te vas desarrollando, construyendo a ti mismo. Siempre lo vamos a ver la próxima clase, con el influjo misterioso de la gracia de Dios, pero es la voluntad, enseña Santo Tomás de Aquino, el principio fundamental de la vida moral, el principio intrínseco. Pero no es el único principio, porque como somos personas que tenemos cuerpo y alma espiritual, nuestro cuerpo que está hecho del barro que Dios modeló con sus manos, con tanto amor, con tanto cariño, pues nos une a este mundo, nos pone en el tiempo, en el espacio, nos hace frágiles, nos hace de algún modo que tengamos que tener una existencia temporal, padecer, con muchas limitaciones, y nuestra vida del espíritu está también en contacto con el mundo. A través de nuestros sentidos percibimos a los demás desde que somos pequeños, al mundo, la realidad, las cosas, y vamos interactuando con todos los demás, y todo lo que hay en el mundo impacta nuestra interioridad a través de esa estructura de nuestros sentimientos, afectos, emociones. Y así hemos hablado también en una catequesis sobre las pasiones, cómo las pasiones son movimientos que alcanzan nuestra interioridad a través de nuestro cuerpo y de nuestros sentimientos y de nuestras percepciones, que nos ponen en contacto con las cosas de este mundo y nos mueven a amarlas, a temerlas, a quererlas, a entristecernos, a ponernos contentos, alegres, a tener miedo, a sufrir, a odiar, a rechazar algo, a despreciarlo, a quererlo, a gozarlo. Todo esto es la vida de nuestras pasiones. Y hemos visto que las pasiones son algo importante en la vida moral, porque llegan al corazón y lo inclinan a que se mueva hacia unas cosas u otras. Y que en la enseñanza de la Iglesia, las pasiones no son algo malo, son algo en realidad muy humano, que es parte de nuestro ser y que necesitan una dirección. Y esa dirección de nuestras pasiones es la dirección que le va a dar la voluntad. La voluntad le da la dirección a las pasiones para que podamos hacer siempre el bien y permanecer en el bien y escoger el bien conforme a la verdad. Y por eso el orden de los amores, nos enseña San Agustín, es la virtud. La virtud va a ser una cualidad que se va a poner alrededor de nuestra voluntad, de nuestro corazón, como un adorno en nuestro corazón que nos hace más fácil hacer el bien y que nos hace más fácil ordenar nuestras pasiones para que hagamos siempre el bien. Podemos tener también los vicios que, en lugar de iluminar nuestra voluntad, de darle una fuerza para hacer el bien, pues nos hacen más difícil hacer el bien. Entonces la vida moral tiene ese núcleo
que es el corazón de donde nace todo, pero ese corazón está como envuelto de los hábitos, que son las virtudes que califican una cualidad al corazón para que pueda hacer el bien. Hablamos de las virtudes morales, que son la prudencia, que es aquella virtud que dispone del mejor modo nuestro corazón para hacer lo que es bueno y que conoce con rectitud. La inteligencia como bueno, la justicia, que es una cualidad que envuelve nuestro corazón para hacer siempre el bien en relación a nuestro prójimo, para darle a cada quien lo que le corresponde. La templanza, que va a moderar los apetitos de nuestra sensibilidad, todas las tendencias de nuestra carne, las inclinaciones de nuestra carne hacia los bienes sensibles. La fortaleza, que nos ayuda a buscar los bienes arduos, aunque sean difíciles de obtener. Esas son las virtudes cardinales y muchas otras virtudes que se desprenden de esta, las virtudes teologales y las virtudes intelectuales, que las virtudes intelectuales van a iluminar nuestro entendimiento para que, conociendo con verdad y rectitud el bien, lo podamos hacer, como la prudencia o la inteligencia, la sabiduría. Y también en la vida cristiana están los dones del Espíritu Santo, que van a perfeccionar a nuestra humanidad para que Dios mismo obre en nosotros, Él mismo realice el Espíritu Santo en nosotros, la obra de su gracia, de su amor, de la santificación, los frutos del Espíritu Santo, las bienaventuranzas. De todo esto hemos hablado en el curso de moral. Si quieren repasar o aprender más, vayan aquí mismo a la página, van a encontrar las catequesis de todos estos temas, o en el canal de YouTube también lo van a encontrar. Hemos hablado sobre el pecado, que el pecado es una falta contra la razón, una falta contra la verdad, contra el bien, una falta contra el amor a Dios, un desprecio contra Dios, que el pecado nos destruye, que el pecado nos aleja de la plenitud, de la bienaventuranza, nos hace daño, es como una enfermedad en el alma que no nos hace ser felices, plenos, dichosos, que el pecado nos separa realmente de Dios y que necesitamos ser sanados del pecado, restaurados en la vida. Necesitamos ser reconciliados con Dios para que el pecado no nos siga esclavizando, no nos siga haciendo daño. Hemos hablado también de la conciencia. Entonces fíjense bien, a modo de resumen, toda la vida moral tiene a la voluntad en el centro, pero la voluntad quiere y actúa, nosotros actuamos libremente conforme a lo que vamos conociendo como bueno, y tenemos una inclinación a hacer el bien y a evitar el mal, una luz en nuestra inteligencia que nos mueve a hacer el bien y a evitar el mal. Alrededor de la voluntad están las pasiones que influyen, y adornando, envolviendo la voluntad están los hábitos, las virtudes, también los vicios, los dones de Dios. Algunos están en el entendimiento, otros están en la voluntad, los frutos y las bienaventuranzas. Y ahora vamos a hablar de la inteligencia y su papel que tiene en la búsqueda del bien, en la realización del bien. Nosotros decimos que el núcleo de la libertad por el cual obramos está en la interioridad, en la voluntad, en el corazón. Pero el corazón, fíjense bien lo que les voy a decir, es una facultad como ciega, no conoce. El corazón quiere, el corazón ama, elige, en el corazón está la libertad, decide hacer esto o lo otro, pero para decidir, querer, elegir, necesita conocer lo que va a decidir, querer y elegir, amar, desear, y entonces el corazón y la inteligencia tienen una relación muy estrecha en nuestra libertad, porque vamos eligiendo y desarrollando nuestra libertad conforme a lo que nuestra conciencia va comprendiendo del mundo, de nuestras obras, de la dignidad de la persona, de lo que es bueno, de lo que es justo, de lo que debe hacerse, de lo que debe evitarse, de lo que está mal, de lo que es pecado. Y por eso hablamos ya de la conciencia, que es la manera en la que nosotros conocemos el mundo, a nosotros mismos, a los demás, y específicamente la luz de nuestra inteligencia que conoce la moralidad de nuestros actos. Esto está bien, esto está mal,
no digas esto porque es mentira, no está bien mentir, no hagas esto porque es hacer daño a tu prójimo, no te quedes con lo que no te pertenece porque es robar, no engañes a tu esposa porque eso es traicionar el amor. Y todo eso lo vamos conociendo, y al irlo conociendo nuestro corazón puede elegir hacer el bien o rechazarlo. Y en la última catequesis de moral vimos qué importante era formar nuestra conciencia, porque nuestra conciencia se puede equivocar. Podemos hacer cosas que pensamos son buenas pero son malas, o podemos creer que estamos haciendo algo malo pero en realidad no es ni malo ni bueno. Y entonces nuestra conciencia necesita iluminarse. Fíjense que nuestra conciencia no es otra cosa que nuestra inteligencia y la capacidad que Dios nos da para conocer verdaderamente las cosas y conocer la realidad con verdad, especialmente la realidad moral. Voy a hacer una pausa antes de entrar ya de la conciencia al tema de nuestro día, que es la ley moral, para saludar a todos los que se están conectando: Ferrusca Yolanda, Hortensia, Giovanni, Grace, Gaby, saludos, Carmen Medina, saludos a Los Ángeles, Marilú, saludos Esperanza, pedimos por las madres, Carmen, gracias María Luisa, Angélica, buenas noches, María Teresa, saludos a Colombia, que Dios bendiga a Colombia y Argentina, Ecuador, Costa Rica, el Estado de México, Monterrey, bendito sea Dios. Habla de las renuncias, muy bien, porque hacer el bien significa renunciar al mal. No se puede servir a dos señores, ¿verdad? Y por eso la vida cristiana tiene ese inicio fundamental en el que aceptamos a Jesús, lo recibimos, creemos en Él, le damos todo nuestro ser, nos consagramos a Él, que eso es nuestro bautismo, una consagración profunda a Dios. Pasamos a ser hijos de Dios, templos del Espíritu, nos unimos a Cristo como miembros de su cuerpo y renunciamos al pecado. A veces nos cuesta trabajo entender esto, pero ser cristiano es estar siempre y cada día y cada instante renunciando al pecado y entregándonos a Dios. La razón iluminada por la fe, muy bien, ya estamos a punto. ¿Cómo se puede formar bien la conciencia? Bueno, muy buena pregunta, Maris, y para eso queremos tomar estos cursos de moral y dar estas catequesis para formar bien nuestra conciencia. Nuestra conciencia, como es parte del ejercicio de nuestra inteligencia, se puede equivocar, podemos fallar, porque somos falibles, pero también Dios nos ha dado una luz importante para que conozcamos el bien y hagamos el bien en la verdad. Como cristianos tenemos el deber de formarnos en nuestra conciencia con el recto ejercicio de la razón sobre los asuntos morales, qué cosas debo hacer, qué cosas no, qué cosas están bien, qué cosas están mal. Desde niños vamos aprendiendo eso, pero es sobre todo la palabra de Dios la que va a iluminar nuestra conciencia, porque Dios nos ha revelado lo que es bueno para evitarnos caer en lo que es malo y lo que nos destruye el pecado. Es Dios quien nos habla, es Dios quien se dirige a nosotros para tomarnos de la mano y lleguemos hacia la bienaventuranza, hacia la gloria del Padre. Y la conciencia, la inteligencia, tiene que ser dirigida y conducida por un principio que está fuera de la conciencia y que nosotros no hemos creado. Y ese principio se llama la ley moral. Entonces, fíjense bien, ya estamos en nuestro tema de este día. Estamos hablando de la ley moral. La ley moral es la sabiduría divina, obra de la sabiduría divina, una institución de Dios nuestro Padre que nos conduce y nos enseña en su pedagogía amorosa para guiarnos por los caminos de la salvación, para darnos una dirección como reglas de conducta que nos lleven hacia la bienaventuranza prometida y nos prevengan de los caminos del mal que nos conducen pues a la perdición. Y esa es la ley moral que Dios nos quiere comunicar, enseña Santo Tomás, como un principio extrínseco, es decir, que viene de fuera de nuestra conciencia y de nuestra voluntad
para dirigirnos, un principio que viene de Dios. Piensen que viene de Dios, de lo alto, para dirigirnos y llega a nuestra inteligencia y a nuestra conciencia para mostrarnos el camino. Y eso se da en la interioridad de nuestra vida moral. Fíjense bien lo que dice el Papa Tertuliano. Perdón, voy a decir una cita, iba a decir una cita del Papa León XIII primero, pero sí, es la cita del Papa León XIII. Dice que la ley es la ordenación de la razón. Es una ordenación, un ordenamiento, una dirección, una conducción de la razón que viene de la sabiduría divina para conducirnos hacia la justicia, hacia lo bueno. Y dice, ahora sí, Tertuliano, en una de sus obras, citado en el Catecismo de la Iglesia Católica, dice: el hombre es el único entre todos los seres animados que puede gloriarse de haber sido digno de recibir de Dios una ley, animal dotado de razón, capaz de comprender y discernir, regular su conducta, disponiendo su libertad y de su razón en la sumisión al que le ha sometido todo. Pues esta ley moral tiene diferentes niveles. La vamos a dividir en tres, como lo divide el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero piensen que hay una unidad. La ley moral natural es la primera que vamos a estudiar. La ley antigua y la ley evangélica o la ley nueva del amor. Vamos a hablar sobre la ley natural. Dice el Papa León XIII en la encíclica Libertas Praestantissimum: la ley natural está inscrita y grabada en el alma de todos y cada uno de los hombres. ¿Por qué? Porque es la razón humana que ordena hacer el bien y prohíbe pecar. Por esta prescripción de la razón humana no podría tener fuerza de ley si no fuese la voz y el intérprete de una razón más alta a la que nuestro espíritu y nuestra libertad deben de ser sometidas. Entonces, ¿qué es la ley natural? La ley natural es la sabiduría divina que ordena, dirige y conduce nuestra vida de acuerdo a nuestra naturaleza. Por eso se llama ley natural, porque nosotros como personas humanas tenemos una naturaleza, un modo de ser, una esencia, y tenemos en ese modo de ser una dirección hacia la gloria. Lo que está bien y lo que está mal para el hombre no depende de que lo que el hombre quiera que esté bien o quiera que esté mal. No somos autores de lo bueno y de lo malo, sino que depende del modo de ser del hombre, de su naturaleza, de su ser, de su esencia, que tiene un corazón, que tiene una dirección, que está hecha para la verdad, que está hecha para el bien, que reconoce lo que es justo, que rechaza lo que es el engaño, que rechaza lo que es la injusticia. Está ya en nuestra naturaleza, está en nuestra naturaleza esa inscripción de lo que debe hacerse, y no solo brota de nuestra naturaleza, sino que somos capaces de conocerla. Y por eso la ley moral natural, decimos, es patrimonio de todos los hombres, que creados a imagen y semejanza de Dios, compartimos la misma naturaleza y tenemos la misma inteligencia para disponernos a hacer el bien, para conocer con la luz que nos ha dado lo que debe hacerse y lo que debe evitarse. Fíjense lo que dice San Agustín, grandísimo San Agustín. ¿Dónde pues están inscritas estas normas de la ley natural? Sino en el libro de esa luz que se llama verdad. Allí está escrita toda la ley justa. De allí pasa el corazón del hombre que cumpla la justicia. No que ella emigre a él, sino que en él pone su impronta a la manera de un sello que de un anillo pasa la cera, pero sin dejar de ser el anillo. Dios ha puesto la impronta de nuestra inteligencia, ha quedado grabada una tendencia que nos hace
buscar realizar el bien, y una luz que nos mueve a entender lo que es bueno y lo que debe hacerse. Y Santo Tomás de Aquino también nos enseña algo semejante. Dice, la ley natural no es otra cosa que la luz de la inteligencia en nosotros, que ha sido puesta por Dios. Por ella conocemos lo que es preciso hacer, lo que es preciso evitar. Esta luz o esta ley Dios ha dado al hombre en la creación. Pues con esto ya tenemos una idea general de lo que es la ley natural. Y de la ley natural se siguen unos preceptos que dirigen nuestra libertad con responsabilidad, es decir, unas normas. Por ejemplo, nosotros como personas reconocemos que en nuestra naturaleza hemos recibido una dignidad y un gran don que está como recibiendo el ser de la vida, que tenemos una vida biológica y que esa vida biológica es un don grande que estamos obligados a preservar, a defender, a custodiar. Y eso lo entiende la razón, que nuestra vida biológica tiene que custodiarse, defenderse. Y de la ley natural, de esta consideración del valor y de la dignidad de la vida biológica, nos vienen unas obligaciones morales. Por ejemplo, todos estamos obligados, por ley natural, pues a hacer lo que necesitemos para conservar nuestra vida, trabajar, cuidar la salud física del cuerpo, buscar una alimentación saludable, un descanso. Estamos obligados a procurar la salud de nuestro cuerpo para que la vida se conserve, se mantenga. Y de ese don que tenemos, que es la vida, vienen prohibiciones. Por ejemplo, no es conforme a la verdad y a la razón que yo atente contra mi propia vida. Y por eso de la ley natural se sigue que el suicidio es un mal moral, porque destruye ese bien fundamental que tenemos, que es nuestra vida biológica, ¿no? Nuestra vida no se reduce a la vida biológica, tenemos una vida moral del espíritu, pero toda esta vida moral, esta vida humana, espiritual, de algún modo está también vinculada a esa vida biológica. Y entonces estamos obligados a mantener nuestra vida. De aquí se sigue también la prohibición, por ejemplo, moral que se sigue de la ley natural, del uso de las drogas. Porque las drogas, por un lado, nos embrutecen, las drogas ilegales, ¿verdad? También el alcohol en una cierta cantidad. Es decir, nos quita el ejercicio de la vida superior del alma, que es la inteligencia, la voluntad. Hace que hagamos cosas que nuestro juicio normal no haríamos. Pero las drogas también destruyen la salud. Y por eso, por ley moral natural, es un mal moral el consumo de las drogas que destruyen la salud física, la salud mental. Pero junto con esta, estas normas que se siguen de la ley natural para proteger la vida nuestra, pues viene también que la vida del otro, que es otro como yo, que es semejante a mí, que tiene la misma dignidad, debe defenderse y custodiarse. Y yo estoy obligado a cuidar, a fomentar, a preservar la vida de mi hermano, de mi hermana, de mis padres, de mis hermanos. Tenemos que mirar que la vida del otro es un bien que tiene que custodiarse de todas las personas, de cada persona, y por lo tanto de ley natural se sigue que es un mal moral, es un crimen horrendo el homicidio, el atentar contra la vida del otro y todo lo que significa terminar con la vida del prójimo, el aborto, el infanticidio, el matricidio, el uxoricidio, todas estas crímenes y pecados que son graves, bueno, se siguen de la ley moral natural. También se sigue de la ley moral natural, por ejemplo, pues el respeto, el deber que tenemos a custodiar y a cuidar y a honrar a quienes nos han dado la vida en la comunidad a la que pertenecemos, es decir, a nuestros padres, a nuestra familia. Se sigue de la ley moral natural, pues que la vida humana debe de ser recibida y engendrada y gestada pues en el matrimonio, en el amor entre hombre y mujer, pues los derechos que tenemos como hijos, las obligaciones de los padres con los hijos, de los hijos con los padres.
se sigue de la ley moral natural que la mentira es un pecado, porque en nuestra naturaleza estamos ordenados hacia la verdad, y como dice Aristóteles, pues a nadie le gusta ser engañado, pero hay muchos hombres que engañan, y esto porque nuestra naturaleza está ordenada a la verdad. Muchas personas decimos mentiras, muchas mentirillas, ¿verdad? Y engañamos, pero a nadie nos gusta que nos digan mentiras o que nos engañen. Se sigue de la ley moral natural, lo entendemos con la razón, que no está bien mentir, engañar, que no está bien usar nuestra palabra para destruir al otro, que no está bien robar, apropiarse de lo del prójimo. Se sigue de la ley moral natural cosas sociales, por ejemplo el derecho a la propiedad privada, porque tenemos el derecho a subsistir y la obligación de subsistir, de mantener nuestra vida y de proveer los bienes que necesitamos para subsistir, como nos enseña el Papa León XIII en Encíclica Rerum Novarum. Se sigue de la ley moral natural, pues muchas otras cosas. Ahorita no se trata de definirlo todo, porque además vamos a dedicar una catequesis a cada uno de los mandamientos. Pero ahorita lo que yo me interesa es que vean cómo todos los hombres tenemos de algún modo esta luz para conocer estas cosas básicas, pero no siempre la ejercemos, porque tenemos pues la razón que es falible, y vivimos en una cultura también de muerte que ha generado maneras de comprender el mundo y a la persona que son falsas, que son mentira. Y por ejemplo vivimos en una cultura de muerte en donde San Juan Pablo II en la encíclica Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida, nos enseñaba que la conciencia de la comunidad, de las personas, se ha eclipsado, esa luz se ha oscurecido y no es capaz de reconocer lo más básico, que la vida de cada ser humano debe ser preservada y que la vida humana inicia en un momento muy puntual que está demostrado por la ciencia, y que es el momento de la fecundación donde inicia mi existencia biológica como persona, y a partir de ese momento se desarrolla mi vida. El mismo ser que yo soy ahora empezó a existir en el vientre de mi madre, pues en el momento de la fecundación, y esa vida que está en el vientre materno gestándose es una vida personal que tiene que ser custodiada, defendida por la legislación, por las políticas públicas. Bueno, es algo que se sigue la ley moral natural, pero a veces es difícil de comprender porque estamos en una cultura que ha oscurecido también la conciencia de los hombres, ¿verdad? Bueno, esa es la ley moral natural. Y ahora vamos a la ley antigua. La ley antigua. Voy a leer un poquito sus comentarios para ver si hay alguna pregunta antes de ir a la ley antigua. Sí, el relativismo pues es parte de nuestra cultura, donde muchos piensan que no hay bien, no hay mal, y que cada uno puede hacerse una idea de lo bueno o de lo malo, pero este tipo de pensamientos no pasan un examen serio de la razón, porque hay cosas que todos podemos entender y que son evidentes. Por ejemplo, que nadie tiene derecho a matarme, que yo no tengo derecho a matarte, que no está bien que yo mienta. Entonces, si mucha gente es relativista, pero cuando le afectan sus bienes, cuando le afectan sus derechos, cuando le afectan su dignidad, entonces ya nadie es relativista, porque la razón nos mueve a entender que hay otras cosas que son sólidas, ¿verdad? Bueno, pues fíjense bien que Dios no solamente nos ha dado esta luz de la ley moral natural, sino que Dios en su infinita misericordia, que nos ama, salió al encuentro de la humanidad a través de Abraham, de Isaac y de Jacob, a través de los profetas, a través de los patriarcas, a través de Moisés. Quiso hablar al hombre y darle una luz más grande, una luz más intensa para embellecer su vida, para guiarlo, para conducirlo, y Dios se dio a conocer, dio a conocer su nombre, habló a su pueblo por medio de los profetas para conducirlo por un camino de gloria, de santidad, de salvación. Le dio una ley de santidad. Quiso Dios, como un padre con un hijo pequeño que ve que a veces se equivoca, tomarlo de la mano y conducirlo, y lo condujo a través de su santa alianza. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo, yo te cuidaré, yo te guiaré, yo te mostraré el camino, yo te hablo a ti que eres la niña de mis ojos, el pueblo de mi propiedad. Escúchame, que me dirijo a ti y quiero dirigirte para que alcances una plenitud. Hay dos caminos,
un camino que conduce a la salvación, un camino que conduce a la perdición. Déjame mostrarte el camino que conduce a la salvación. Déjame enseñarte la ley de santidad para que seas santo como yo, el Señor, soy santo. Y entonces Dios dio su ley a su pueblo, una ley que quiso dar a conocer y prescribir como Él es majestuoso y todopoderoso y Rey del universo. Quiso legislar de un modo muy concreto para enseñarnos el camino de la felicidad y para guiarnos lo que merece recompensa y lo que merece castigo. La ley que Dios nos ha dado, Dios no nos ha dado mandamientos, prescripciones y normas para hacernos la vida difícil. Algunos luego se meten a mis catequesis y empiezan a poner ahí unas caritas como como dice, me divierte, y ponen comentarios, ¿no? Como burlándose de la ley que Dios nos da, como si nosotros, por ser cristianos, viviéramos sometidos en tristeza, con un sometimiento pues como de esclavitud, ¿no? Porque Dios nos da sus leyes, sus mandamientos, y entonces pobres los cristianos viven como siervos, ¿no? Como decía Nietzsche, viven como esclavos, nunca van a ser libres. No entiende la gente que piensa así, en qué consiste la ley. Dios no nos dio la ley para hacernos la vida más pesada. Dios no nos dio la ley para quitarnos nuestra libertad. Dios nos dio la ley para conducirnos hacia la vida auténtica y plena. Fíjense cómo Dios en los 10 mandamientos dice, no matarás. Y al decirnos no matarás, ¿qué es lo que nos está enseñando? Que nuestra vida es sagrada, que tiene que custodiarse, protegerse y defenderse. Dios nos dice en el 6º mandamiento, no cometerás adulterio, no fornicarás. Y no lo dice esto para limitar la sexualidad, como para ponerle unas cadenas o candados a la sexualidad. No, no lo dice para que se viva la sexualidad en plenitud, porque el adulterio destruye el amor, porque la fornicación no hace justicia al amor pleno, y el amor pleno se da en el ejercicio pleno de toda nuestra libertad, y el amor pleno entre hombre y mujer que se entregan totalmente el uno al otro no admite el adulterio, porque el adulterio excluye el amor, ¿verdad? Y tampoco admite la fornicación, porque la fornicación excluye la totalidad del don, ¿verdad? Bueno, entonces la ley que Dios nos ha dado no son como unas piedras ahí pesadas con las que Dios nos viene a aventar, unas pedradas, a hacernos sufrir, a limitarnos la libertad. No, viene a liberarnos. La ley, mis queridos hermanos, que Dios nos ha dado es un regalo de Dios, es un don de Dios, es un don hermoso, bello, maravilloso, es una conducción, una dirección que quiere poner en nuestra mente, en nuestro corazón, para que seamos plenos, para que seamos felices, bienaventurados, para que seamos santos, como nuestro Padre Celestial es santo, para que seamos justos, como nuestro Padre Celestial es justo. Y esta ley antigua es ley revelada, y tiene pues una gran amplitud, porque Dios reveló muchas cosas en el Antiguo Testamento. Allí están en los libros del Antiguo Testamento muchas cosas que Dios nos ha revelado. Dice San Agustín, pero Dios escribió en las tablas de la ley lo que los hombres no leían en sus corazones, para manifestar el pecado y para mostrarnos con más claridad cómo debemos conducirnos. En el Antiguo Testamento hay muchas normas, muchas leyes. Había discusiones en tiempos de Jesús. ¿Cuál es la ley más importante? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Porque había más de 614 preceptos, pero muchos de esos preceptos vamos a distinguir. Santo Tomás de Aquino, cuando habla en su Tratado de la Ley, en la Suma Teológica, distingue en la ley antigua los preceptos morales, los preceptos ceremoniales y los preceptos judiciales. Los preceptos morales los tenemos claramente revelados en los 10 mandamientos, y es lo que es totalmente válido para nosotros como cristianos y patrimonio de revelación. Hay algunos que piensan, no, pero es que ya vino Jesús y ya abolió los 10 mandamientos. No, Señor. Jesús los confirmó, los vivió y los llevó a plenitud. Maestro bueno,
¿qué debo de hacer para alcanzar la vida?, le pregunta el joven. Y Jesús dice, ¿quieres alcanzar la vida? Cumple los mandamientos. Jesús confirma los mandamientos, los lleva a plenitud y él mismo los vive con plenitud, porque él cumple la ley con plenitud, él hace justicia al Padre y nos da el ejemplo de la plenitud humana. Ese es Cristo, el hombre pleno, que es Dios y hombre verdadero y que tiene esa grandeza a la cual nos invita a que nosotros crezcamos en todo hasta alcanzar la plenitud de su madurez, de su virtud, de su gracia, de su grandeza. Bueno, pues entonces Jesús no anula estos preceptos morales. No, al contrario, les va a dar la plenitud en el amor divino. Y ese es el paso de la ley antigua a la ley nueva. Se abolieron los preceptos de la ley antigua, algunos, pero no los preceptos morales. ¿Cuáles? Los preceptos ceremoniales y los preceptos judiciales. Los preceptos ceremoniales quedan abolidos, enseña Santo Tomás, porque Jesús ha establecido el nuevo culto, la Eucaristía, el sacrificio de sí mismo, que da cumplimiento a lo que en la ley antigua ceremonial sacrificial se anhelaba, se buscaba solo como en sombras, como nos lo enseña la carta a los Hebreos, que es la expiación de los pecados, la redención. Jesús lo cumple plenamente en él mismo, en su sacrificio, y por lo tanto todo lo antiguo da lugar a lo nuevo. Y lo mismo los preceptos judiciales. Pero la ley, pues la ley moral se mantiene. Y vamos a terminar con esta parte de la ley antigua con un texto de Santo Tomás que está en el Catecismo. Dice Santo Tomás de Aquino: hubo, bajo el régimen de la antigua alianza, gentes que poseían la caridad y la gracia del Espíritu Santo y aspiraban ante todo a las promesas espirituales y eternas, en lo cual se adherían a la ley nueva. Y al contrario, existen en la nueva alianza hombres carnales, alejados todavía de la perfección de la ley nueva, para incitarlos a las obras virtuosas. El temor del castigo y ciertas promesas temporales han sido necesarias incluso bajo la nueva alianza. En todo caso, aunque la ley antigua prescribía la caridad, no daba el Espíritu Santo por el cual la caridad es infundida en nuestros corazones. Entonces la ley antigua, los 10 mandamientos, están divididos en 2 tablas: las tablas del amor a Dios, que son los primeros 3 mandamientos, y las tablas del amor al prójimo, que son del 4º mandamiento al 10º mandamiento. Los vamos a estudiar uno por uno. Y por eso Jesús dice: toda la ley se resume en amar a Dios sobre todas las cosas, darle culto, gloria, adoración, alabanza, honor, y en amar al prójimo como a uno mismo, en ser justos con el prójimo. Esa es la segunda tabla, la tabla del amor al prójimo. Y toda la ley se resume entonces en el amor ordenado conforme a la verdad y en el amor pleno conforme a la sabiduría divina y con la medida divina. Pero dice Santo Tomás que aunque ya estaba la ley del amor en el Antiguo Testamento, faltaba algo, faltaba el don del Espíritu Santo que viniera a gravar esta ley en el corazón. Y en eso consiste la ley nueva o la ley evangélica. Ya no está grabada en las tablas de piedra como se la dio Dios a su pueblo a través de Moisés en el Sinaí, con truenos, estruendos, rayos, explosiones, fuego, ruido, trompetas, miedo, terror. Todo eso pasó en el Sinaí cuando Moisés recibió las tablas de la ley y bajó. Ahora viene Dios a grabar su ley en los corazones, también con fuego, con estruendo, pero en el fuego dulce de las lenguas de Pentecostés. Y es el don del Espíritu Santo que graba la ley nueva del amor, que es la caridad divina, la fuerza divina, que ya no solo nos dice qué es lo que debemos hacer, sino nos da la fuerza para hacerlo. Fíjense bien, esto es muy importante. Los 10 mandamientos, Dios nos deja claro que debemos amar, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer para alcanzar la bienaventuranza. Pero en la ley nueva del Evangelio, la buena nueva del Evangelio, en la ley que Dios nos ha dado, es el Espíritu Santo, que ya no solo nos dice lo que hay que hacer, sino nos da la fuerza para hacerlo. El fuego del amor divino, que viene a incendiarnos de un amor nuevo para cumplir lo que Dios quiere y vivir en plenitud. Y esa es la gracia que Dios derrama a nuestros corazones y nos mueve hacia las obras virtuosas.
Pero atención, dice Santo Tomás, cuidado porque a veces, aunque hemos recibido la ley nueva y el Espíritu Santo, seguimos viviendo pues como hombres carnales. Ya no hay que vivir como hombres carnales, hay que vivir como hombres nuevos en Cristo, como hombres espirituales. San Pablo nos enseña cómo la ley, en la carta a los romanos, pues no se podía cumplir. Nadie la cumplía, todos fallaban, todos pecamos y fuimos privados de la gloria de Dios. Pero ahora a través de la fe en Jesús, como Él ha cumplido la palabra del Padre, Él es la palabra del Padre, ha cumplido la voluntad del Padre y ha llevado a plenitud nuestra humanidad. Él nos da la gracia del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que habita en Jesús se nos da a nosotros para que nosotros podamos aspirar a la santidad y vivir conforme a esta plenitud que Dios nos quiere dar. Y esa gracia que Dios nos la da cuando nos entregamos a Jesús. Y volvemos al momento en el que inicié esta catequesis. Renunciamos al mundo, renunciamos al pecado, renunciamos a Satanás, nos consagramos a Dios, nos hacemos hijos de Dios a través de la fe en Jesús, nos unimos a Jesús, vamos creciendo, imitando a Jesús, configurándonos con Él, entrando en una comunión más profunda con Él, hasta dónde, hasta la bienaventuranza, crecer en todo hasta alcanzar la plenitud de la madurez de Cristo, y Él nos va dando su Espíritu. Piensen aquí qué hermosa es esas palabras que Jesús dio en el discurso de despedida. Ya casi vamos a terminar la catequesis. Cuando estaba en el cenáculo con sus apóstoles, Él les dice estas palabras, entre muchas otras, todas son bellísimas. Yo soy la vid verdadera, ustedes los sarmientos. Permanezcan en mi amor. El que permanece en mi amor da mucho fruto. La vid y los sarmientos son una cosa, están unidos. Y de la vid hacia los sarmientos fluye una savia, que es una vida, una dulzura, alimento. Y esa savia divina que fluye a nosotros se llama el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Jesús, la unción de Jesús que fluye a nosotros y que nos hace posibles vivir en santidad. Por eso Espíritu Santo, porque realmente nos santifica. Nosotros somos pecadores, sin la gracia de Dios jamás podríamos aspirar a la santidad, pero Dios derramó su gracia en nuestros corazones por el Espíritu Santo, y a partir de entonces somos movidos por el Espíritu Santo. Dios obra en nosotros, el querer, el obrar, nos santifica el Espíritu Santo. Pues esta ley nueva del Evangelio tiene ahora como meta el reino, tiene como modo de vida no solo los cumplimientos, sino también las bienaventuranzas, en las que ponemos nuestro corazón en el cielo, y a pesar de que en este mundo haya tristezas, no son nada a comparación de la bienaventuranza a la que anhelamos y en la que vivimos, no son nada. Esta vida nueva del Espíritu tiene como meta el reino, como estilo de vida las bienaventuranzas, la caridad con el prójimo, el cumplimiento de los mandamientos por amor. Nosotros pues estamos en la ley nueva, no cumplimos los mandamientos solamente por temor al castigo, que ciertamente existe la pena y que tenemos que trabajar con un gran esfuerzo por alcanzar nuestra propia salvación, para evitar el castigo, pero cumplimos los mandamientos por amor. Dice Jesús, si alguien me ama, guardará mis palabras, cumplirá mis mandamientos. Y nosotros miramos a Jesús crucificado, que Él padeció por nosotros, que Él expió nuestros pecados. El castigo que Jesús padece, Él no lo merecía. Él es inocente, Cordero Inmaculado, pero lo quiso recibir para que se cumpliera la justicia y se fueran expiados nuestros pecados. Y expiando nuestros pecados, jesús pasáramos a ser hijos de Dios y recibir la gracia y el amor. ¿Cuánto amor hay en Jesús? Y por eso el alma que cumple la voluntad de Jesús es el alma que lo ama. Y cuando somos egoístas no miramos a Jesús crucificado, sino más bien nuestros caprichos, nuestras pasiones desordenadas. Finalmente terminamos con un texto también del Catecismo, porque en la ley nueva del amor también están los consejos evangélicos y el Catecismo los habla de ellos. Creo que es importante una reflexión también sobre los consejos evangélicos. ¿Qué son los consejos evangélicos? Son cosas que Jesús no nos mandó. Él tiene autoridad divina para mandar y nos mandó muchas cosas. Por ejemplo, nos mandó: perdona a tus enemigos, ama a tus enemigos, no perdones pocas veces,
hay que perdonar 70 veces 7. Esos son mandamientos evangélicos de Jesús. Pero también hubo algunas cosas que no las mandó, sino que las aconsejó. ¿Y qué aconsejó? Eso se llaman consejos evangélicos. Si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, luego ven y sígueme. Los consejos evangélicos, pues en la historia de la iglesia, de la espiritualidad, los hemos entendido como consejos de castidad, pobreza, obediencia, que son básicamente los votos religiosos. Pero yo les voy a decir una cosa, los consejos evangélicos no son nada más para los sacerdotes o religiosos. De algún modo, Jesús, en esta ley nueva del amor, que nos da su Espíritu Santo a todos, que nos pone como meta el reino y como estilo de vida las bienaventuranzas, constantemente nos está aconsejando la austeridad evangélica, que es fruto de la pobreza del Hijo de Dios. Él que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza, nos enseña a vivir en austeridad, a renunciar a lo superfluo, a lo frívolo, a lo mundano, a lo que no es necesario. A veces tenemos que comprar muchas cosas porque son necesarias. Bueno, yo sé que esto es difícil de entenderlo y más de vivirlo para todos, para mí sacerdote y ustedes, pero es una enseñanza que a mí me enseñó mi papá y a quien yo quiero mucho, respeto mucho, y es una enseñanza que me ha hecho mucho bien. Es una enseñanza del Papa Pablo VI, y el Papa Pablo VI dice, nadie tiene derecho a gozar de lo superfluo mientras haya otros que no tengan para gozar de lo necesario. Bueno, la austeridad evangélica como pobreza espiritual, como desapego a los bienes de este mundo, es un consejo de Jesús para todos. También la castidad evangélica, cada uno en su propio estado, no la castidad perfecta que significa pues renunciar al matrimonio por el reino de los cielos, ese es un carisma y una vocación particular, pero sí todos estamos llamados a tener una vida conforme al Espíritu, integrando también la carne en el orden del amor, a vivir la castidad y desde luego la obediencia, pues la obediencia en primer lugar con Jesús. Nosotros confesamos a Jesús como el Señor, como el Rey y a nuestro Padre Celestial, porque Él tiene todo el derecho de recibir de nosotros la entrega de nuestra vida, y esa entrega de nuestra vida significa también una obediencia a su palabra, a sus mandamientos, a lo que Él nos va pidiendo, a entregarnos a Él en la vida del Espíritu. Pues este es de modo sintético el tema de la ley moral. Hemos hablado de la ley natural, de la ley antigua, hemos hablado de la ley nueva del Evangelio, que es esta fuerza del Espíritu Santo que nos lleva a vivir el amor. Voy leyendo sus preguntas para que vayamos terminando nuestra catequesis y le damos gracias a Dios y hacemos una oración, ¿verdad? Saludos Lola, seguimos la ley por amor a Dios, muy bien. Los mandamientos son camino a Dios, muy bien. Dios tiene todo en orden porque quiere que seamos felices, muy bien. Mandamientos, camino de libertad, excelente, Andrea. Los mandamientos nos llevan al amor en plenitud, excelente. Bueno, a veces caemos en libertinaje, es verdad, porque no queremos vivir la libertad en la verdad, más bien queremos vivir sometidos a nuestras pasiones, que son además despóticas nuestras pasiones. Y piensa el hombre que vive sometido a sus pasiones que es libre, pues no es libre, más bien vive en esclavitud de las pasiones. Más bien hay que buscar la libertad en la verdad, en el amor. Hay que tener un corazón limpio para ver a Dios, muy bien, las bienaventuranzas. Muchas gracias, Lupe. Bueno, pues estamos por terminar esta catequesis. Si tienen alguna otra pregunta, la pueden hacer. Escríbanla aquí mismo yo la veo y yo la respondo. Y preguntas, preguntas sobre la ley. A lo mejor una pregunta que pueden tener en lo que se les ocurren otras para que me las hagan. San Pablo a veces habla de la ley y del espíritu. Dice, ya no vivimos sometidos a la ley. ¿A qué se refiere? No se refiere a esa ley moral antigua que Dios nos reveló, como si ya la despreciáramos. Tampoco se refiere a esa ley natural. Más bien se refiere a que estamos en un orden
de una ley superior, que es la ley del Espíritu y la ley de la caridad, y que ya no vivimos sometidos a la carne como queriendo cumplir la ley por la ley, sino más bien viviendo en el amor de Dios, en el espíritu de la libertad, como hijos de Dios, con esa dignidad que Dios nos ha dado. Dice Lupita, hay una corriente que se llama minimista en cuanto al materialismo y consumismo, pero dentro del contexto cristiano es moderación, austeridad. Muy bien, Lupita, estoy de acuerdo. Yo creo que tenemos que estar atentos a las necesidades de nuestro prójimo, como nos enseña siempre el Papa Francisco, pues a no ser indiferentes, es lo que nos enseña, y ser pues austeros, moderados, ¿verdad? Cada uno tendrá en su conciencia pues cómo vivir esto, ¿verdad? Pero sí buscar esa pobreza evangélica pues Jesús vivió pobre, ¿verdad? Y es nuestro Señor, ahí lo amamos, ¿verdad? Con esa pobreza, bueno, encomiable de San Francisco, pero de la tercera orden también. Ya córtale. ¿Qué es no fornicarás? Chica Núñez, mira, hija, voy a hablar sobre ese mandamiento, ese sexto mandamiento, no adulterarás, no fornicarás. Una catequesis completa. Te explico la palabra fornicar, significa tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Es decir, no estoy casado y tengo relaciones sexuales con una mujer que no está casada tampoco. Eso se llama fornicación y no es correcto porque la relación sexual es una entrega total del hombre a la mujer y de la mujer al hombre, y esa entrega total ha de realizarse en el amor pleno, en la donación plena, y la donación plena incluye pues la totalidad de la vida. El que ame a su pareja, novia, prometida, es el que es capaz de llevar ese amor a plenitud para decirle yo me entrego totalmente a ti, yo soy para ti para siempre, en la salud, en la enfermedad, riqueza, pobreza, toda la vida, no solamente un momentito mientras somos novios, mientras terminamos la carrera, eso no es amor. Y la sexualidad, en la perspectiva de la verdad que el Señor Jesús nos ha revelado, se vive en la plenitud del amor, que es entrega y donación. Por eso la fornicación es un pecado. Pero bueno, a este tema, como es muy delicado y hay que explicar muchas cosas, toda la moral sexual, vamos a hacer una catequesis específica sobre eso cuando hablemos sobre el sexto mandamiento. Una pregunta. ¿La ley natural se aplica a una persona cristiana pero no a alguien agnóstico? Me refiero específico a la ideología de género. La ley natural aplica a todas las personas, porque todos somos creados a imagen y semejanza. Por eso podemos dialogar con un agnóstico en los temas morales. Claro, existe la ideología de género y otras ideologías como la ideología del aborto que oscurecen la conciencia, pero incluso aunque existan esas ideologías, podemos dialogar con la razón, ejerciéndola con rectitud para romper pues esos prejuicios que no hacen posible ver la grandeza de la vida y cómo debemos defenderla, ¿verdad? ¿Por qué Juan Pablo segundo, ¿por qué Juan Pablo primero no lo nombra la iglesia? No entiendo, Lucina, tu pregunta. Espero que el Espíritu de Dios venga a mi vida. Así sea, Marisela. ¿Cómo distinguir cuando las inspiraciones que tenemos vienen de Dios y no de nosotros mismos? Muy buena pregunta, Fabiana. Recuérdame que hagamos, cuando terminemos el curso de moral, quiero dar un curso de espiritualidad y ahí vamos a hablar en alguna catequesis sobre discernimiento de espíritus, como nos enseña San Ignacio. Cómo distinguir en nuestra interioridad lo que viene de nosotros, de nuestras pasiones, de nuestra voluntad, de nuestro entendimiento, lo que viene de Dios, que también Dios infunde en nuestros corazones movimientos, mueve el alma. En el alma hay muchos movimientos. ¿Qué movimientos son de nosotros mismos? ¿Qué movimientos son de Dios? ¿Y qué movimientos también son del enemigo del alma? Dice Lupita, esta persona me dice que en el orden natural hay un espectro de hermafrodismo, como no podemos aceptar las variantes de género si Dios no permitió eso. Bueno, hay situaciones en el orden biológico más que en el orden natural. Vamos a hablar del orden biológico, pues situaciones patológicas, ¿verdad? Que son lamentables, pero no se vuelven norma de nuestra naturaleza, nuestro modo de ser. Nuestra naturaleza, nuestro modo de ser es muy claro. Biológicamente el hombre nace hombre o mujer, varón
o mujer, y eso está escrito en cada uno de los cromosomas de nuestro cuerpo, en cada célula de nuestro cuerpo. Cada célula de nuestro cuerpo grita nuestro género, nuestro sexo, ¿no? Y eso es algo que la ideología de género jamás va a poder cambiar, que aunque haya cambios de sexo, cambios de nombre, lo único que hay son mutilación de órganos externos y tratamientos hormonales para cambiar las apariencias, pero biológicamente, genéticamente, lo que estoy diciendo es científico, en cada célula de nuestro cuerpo está definido nuestro sexo. ¿Cada cuándo es la catequesis? Yo trato que sean las catequesis todos los jueves a las 9:10, 9:05. Tengo la hora santa a las 8, de 8 a 9. Entonces en lo que subo pongo la cámara, pongo la luz, pues más o menos. ¿Es pecado tomar un dinero que no es nuestro y después reponerlo? Bueno, mm, si uno lo toma en una... Mejor lo hablamos más, con más calma, ¿no? O sea, que definir lo que es el robo, ¿verdad? A lo mejor ahí no entra dentro de definición de robo, ¿no? Este, pero mejor no lo respondo, ¿no? El robo es pecado siempre, pero habría que ver qué es lo que quiere decir Laura, pero vamos a dedicar toda una catequesis sobre la justicia y el robo. Entonces, ¿por qué no es tomado en cuenta como los demás papas no lo mencionan? Juan Pablo I, tal vez Lucina porque su pontificado duró muy pocos días, cerca de un mes, entonces por eso pues no se menciona tanto, ¿verdad? Porque no pudo tener muchos actos de gobierno como tal. ¿Qué se puede hacer cuando uno promete una manda y no la puede hacer? Bueno, puede ir usted con su confesor y hablar de este tema con su confesor para que se haga una dispensa de ese juramento. Si realmente no se puede cumplir, se puede dispensar un juramento en el fuero interno, es decir, en la conciencia, el confesor lo puede hacer. El ritualismo es la ley por la ley. Más bien eso es el legalismo. El ritualismo pues es vivir los ritos por los ritos, sin su sentido profundo, ¿verdad? Bueno, yo creo que ya terminamos. Muy buenas noches a todos. Como siempre, les pido que recen por mí y por todos nuestros hermanos, mis hermanos sacerdotes, que queremos servir al pueblo de Dios con mucho amor y que necesitamos de sus oraciones para ser sostenidos en este servicio, en este cuidado pastoral que Dios nos pide. Y también oren por todos los que el Señor me pone a mi cuidado como sacerdote. Eh, Buenas noches a todos. Vamos a terminar haciendo, como siempre, una oración a nuestra Madre Santísima, la Reina del Cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches, Dios los bendiga. Hasta luego.